¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan en Reportero Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y esto es Columna 5. En esta ocasión nos acompaña Octavio Fernández, director general de Admetsus, para hablarnos de la importancia de la digitalización de los datos de producción. Octavio, como siempre, un gusto. Adelante. Muchas gracias, David. Fíjate que cuando hemos estado en algunas reuniones o experiencias que nos llaman para ver algunos temas de crisis que tiene la empresa, nos piden inmediatamente resolver los problemas, ¿no? Crisis significa que la empresa está o no cumpliendo con la producción que se pretende entregar con el cliente, o tiene varias fallas, o la cadena de suministro está deficiente y por lo tanto gastan en expeditables, y entonces se vuelve una crisis. Pero hay diferentes niveles de crisis. Hay crisis ligeras, por decirlo, dentro de la crisis, ¿no? Y hay crisis que son muy catastróficas porque se está perdiendo y se está gastando dinero más allá de lo que estaba planeado dentro de la estructura de los costos de los productos. Y esto, al entrar, lo primero que hacemos dentro de la estrategia es revisar los datos. Y entonces los datos nos van a decir dónde están las causas raíces de los problemas que tiene la empresa para atacarlos de forma puntual. Pero esto a veces no se puede encontrar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los datos están en documentación, están escritos. Entonces, por lo tanto, al estar escritos, tenemos que ir al lugar donde están estos documentos, sacar la bitácora de información y revisar qué es lo que está pasando. ¿Y qué sucede? Que a veces estas bitácoras de información no están completamente al nivel que deben estar. Ahí les faltan datos o no, solamente tienen un porcentaje que está completado o tiene datos que no son reales. Entonces nos hemos encontrado que estos datos que están escritos muchas veces por al final del turno los responsables los llenan como pueden. ¿Y esto qué sucede? Que podemos tener errores de la información entre un 10 a un 50%. Te puedes imaginar, no es lo mismo que se tiene en los procesos de calidad, que la inspección es un 5% estimada como promedio. Aquí podemos tener con errores de datos entre un 10 a un 50%. ¿Y qué sucede? Que las tomas de decisiones para resolver los problemas son totalmente deficientes. ¿Y eso qué genera? Que volvamos a reestructurar la forma de los datos para tomarlos e integrar otras variables que no fueron consideradas dentro de la información para ser, obviamente, escritas y guardadas en las bitácoras. Y entonces es mucho más difícil encontrar la causa de raíz y además la emergencia que existe para resolver los problemas se vuelve una catástrofe, o sea, un caos completamente para poder resolver. Se pierde dinero, la comunicación se vuelve complicada, los procesos productivos no alcanzan lo que se pretende en las metas, y entonces entra en esto que le llamamos crisis. Y entonces hay dos caminos: el camino donde tomamos la información y regresamos y hacemos todo lo que pensamos que se debe hacer, o sentarnos y reestructurar la forma de tomar los datos. Pero los datos tienen que ser lo más rápido, obviamente, tomados para poder tomar decisiones. ¿Y qué sucede? Que no es así. Tenemos que buscar la forma de hacerlo, y la única forma de poderlo hacer es a través de digitalizar la información. Con eso podemos tomar la información en lo que sucede en el lugar de origen, con datos reales y con una cantidad de variables que posiblemente no estaban sustentadas en las bitácoras para poder resolver la causa raíz. ¿Y qué sucede? Bueno, que ya tenemos un caldo de datos, ¿no? Y que hay que hacer el hervor para hacer, ¿no?, esto eficiente. ¿Y qué sucede? Que son tantas variables que difícilmente podemos, el hombre, ¿no?, poder tener 5 o 4 variables para ser trabajadas. El hombre trabaja una sola idea y obviamente responde a esa idea. ¿Qué nos ayuda? Bueno, meterlos en sistemas ya de alta computación, con algoritmos un poquito más avanzados y con procesamientos que pueden ejecutar operaciones en nanosegundos. Y eso es lo que hacemos: metemos los datos en este caldo, que podría ser un servidor con toda esta información, para tomar la información de origen en lo más rápido posible, integrarlo al sistema, hacer los modelos y encontrar la causa raíz. Con esto, esta información que se digitaliza, podemos resolver esta crisis aún en tiempos mucho más cortos y evitar estas redundancias en probar a ver si sucedió el resultado, o quizá le dimos al clavo sin saber exactamente la causa raíz. Y esto hace, ¿no?, de alguna manera, con la digitalización de la información de los datos de producción en tiempo real,
para resolver problemas de crisis. Y eso nos ayuda, obviamente, a tener una acción mucho más eficiente, entre un 80 a un 90% en la primera vez que intentemos resolver el problema que fue originado de una causa raíz. Eso es lo importante que se tiene en la importancia de la digitalización en los procesos de producción, David. Pues bueno, no solamente es tener la información, sino tenerla bien organizada, porque las crisis, pues bueno, siempre se presentan. Qué tan rápido salgas de ellas dependerá de los datos. Correcto, y eso es lo más importante, porque si tú tomas datos que no son reales, imagínate la decisión para resolver la crisis. Estás perdiendo dinero, vas a seguir perdiendo dinero. Tus estados financieros van a reflejar en la semana o al mes, cuando lo tienes, pérdidas, y eso puede ocasionar una crisis, ¿no? No poder pagar los flujos, etcétera, 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 ¿no? Así como en la vida, la información es poder en las plantas. Así es, como tú lo haces, informas para tener poder a la información del conocimiento en este tema de la digitalización, David. Pues muchas gracias, Octavio, y seguimos pendientes de más información aquí en Reportero Industrial Mexicano.